Muchas gracias, Lorena, por darme la palabra y poder dar continuidad entonces a esta exposición y conversatorio a la vez, ¿no? Que esperemos que sea eso el desarrollo que se dé a posteriori de mi presentación. Primero, agradecer la invitación. Un honor para mí poder participar con ustedes, reflexionando, ¿no?, sobre estas temáticas en torno al rol que cumple la comunicación en procesos políticos, ¿cierto?, y culturales, como los que estamos abocados, ¿no es cierto?, en esta tarde, tanto desde las dinámicas de subalternización, los procesos de resistencia, ¿no?, y también las luchas por el logro de una autonomía político, territorial y cultural, que es un poco en lo cual yo me voy a centrar ahora. Bien. Eh, Contarles que lo que voy a presentar es parte de un proyecto de investigación en curso que está en su último año de ejecución. Es un proyecto que acá en Chile les denominamos Fondesit, que está abocado a la comprensión de las implicancias que puede tener el activismo digital, ¿cierto?, la tecnopolítica, desde el quehacer de diversas organizaciones y agrupaciones mapuches que encuentran, ¿no?, en los espacios de la virtualidad un nuevo territorio para la disputa de la dignidad, ¿cierto?, para la disputa de la significación y para avanzar en un proceso de descolonización que posibilite la transformación de estas estructuras de dominio que, como lo hemos visto, ¿no?, imperan en las relaciones entre Estado-nación, capital y los comunes, ¿no? Y dentro de ellos también de manera muy nítida lo que sucede con los pueblos indígenas. Por tanto, al ser un proyecto de investigación, no es algo que emerja desde la singularidad de quien está hablando, sino que es el resultado de una multiplicidad de diálogos, de trabajos colaborativos. De hecho, hay presencia aquí de algunos de mis compañeros que han aportado en este proceso de investigación, Cristian Peralta, Cristian Alister, ¿no?, que están ahí en la escucha de este conversatorio. Entonces, lo que voy a presentar yo tiene que ver con una primera aproximación a lo que es la tecnopolítica mapuche, que es bastante ambicioso, ¿no? Tiene como varias dimensiones de análisis, se presenta como una propuesta investigativa de carácter transmetodológico, dado que involucra análisis de discurso, análisis de redes, entrevistas, en fin. Hay una multiplicidad de dimensiones que acapara esta investigación. Yo hoy me centraré más bien en una suerte de debate conceptual, ¿cierto? Algunos resultados asociados a cómo el análisis de discurso nos ha permitido generar una tipología o unas tipologías en torno a esta tecnopolítica mapuche, y mostrar cómo este ecosistema tecnopolítico opera a partir de la interrelación de nodos, flujos e interacciones entre los diversos actores que la constituyen. Bien, al igual que Lorena, voy a presentar un PPT y espero no extenderme mucho en los tiempos, ¿ya? Creo que tengo que ir a mi PPT ahí, y expandir para que se pueda ver mejor. Entonces, el título de esta presentación es Comunicación y conflictos interculturales, una aproximación a la tecnopolítica mapuche, y quisiera partir con una cita que extraigo del texto de Raúl Sivechi, que es Descolonizar la rebeldía, en la cual él, a partir de una lectura bastante concienzuda, ¿no?, de la obra de Frantz Fanon, aborda cómo se están construyendo las identidades, los procesos de recuperación también de subjetividades en el marco de contextos subsumidos al dominio de lo colonial, ¿no?, y de su maridaje con el capital. Entonces, quisiera partir desde ahí porque pienso la tecnopolítica no solo como una cuestión asociada a lo técnico, ¿no?, sino que a la reconstrucción y a la potenciación de subjetividades desplazadas, no marginalizadas y subalternizadas por el dispositivo colonial, ¿no?
Entonces, no sé si logran ver ustedes ahí, a mí me cuesta un poquito más verlo. Definitiva, ahí cuando Sivechi, no logro poder leerla porque de algún modo la pantalla se me acopla con las imágenes, ¿no?, que están acá arriba. Voy a sacarlo, pero dice: cuando alguien es invisible por ser negro, indio, mujer, cuando alguien es ninguneado sistemáticamente por su raza, género u otra condición, lo primero que hace es intentar existir, levantar la mano, ponerse de pie y decir: aquí estoy, existo. Es la lógica de la identidad, y en la lógica de los dominados, lo primero es hacerse visible, nombrarse, reconocerse. Es un paso ineludible en el proceso de convertirse sujetos, ¿no? Desde la premisa, obviamente, de que estamos frente a sujetos, solamente que los procesos de subontologización, ¿no?, los procesos de negación y estas brechas de fragmentación, como bien lo impone Fanon, ¿no?, generan esta suerte de necesaria búsqueda por recomponer una existencia negada. Y ahí el quehacer tecnopolítico, me parece a mí que en el escenario de las sociedades, de la información, la comunicación, el conocimiento, adquiere un rol protagónico, ¿no? Y no solamente en el marco de las luchas que efectúan los pueblos indígenas, sino también en el marco de diversas luchas que se están desarrollando a escala planetaria. Entonces, pensar la tecnopolítica, más que como una cuestión asociada a lo técnico, más bien asumirla dentro de un proceso, ¿no?, de reconstrucción permanente de lo identitario, de lo político, de lo cultural, entre otros. ¿Bien? Es un poco siguiendo el plan de investigación que nos propuso Jesús Martín Barbero, es no tanto centrarse en la cuestión del objeto técnico, sino que pasar a comprender de qué modo se están construyendo hoy las mediaciones, ¿no?, de los usos que los sujetos desarrollan en el ámbito de la comunicación. Bien, lo segundo que quisiera señalar, ¿no?, tiene que ver con las condiciones de posibilidad que dan cuenta de la configuración de una tecnopolítica mapuche hoy en el siglo XXI, y que claramente esto no obedece a un presentismo tecnológico, ya vamos a ver también a qué se refiere eso, sino a un proceso histórico, político, militar y económico de larga data, ¿no?, que ya se hacía alusión en las presentaciones anteriores, ¿no?, a propósito de la campaña del desierto en Argentina y lo que aquí eufemísticamente se denomina como pacificación de la Araucanía, que es la ocupación territorial en definitiva de Wallmapu, conlleva justamente a una diversidad de fenómenos que tienen que ver con tecnologías de dominación sobre la población indígena. Ahí rescato una breve cita del compañero y colega Claudio Alvarado Lincopi, que hace poquito publicó este trabajo, y que reflexiona justamente sobre la incidencia de esta violencia colonial, ¿no?, que se ha instalado en el pueblo mapuche, como también en otros pueblos, ¿no?, que conforman esta geografía que hoy denominamos Latinoamérica. Entonces él habla, por ejemplo, del despojo territorial, ¿no?, de la instalación de una administración colonial, cómo operan ciertos mecanismos de inferiorización, ¿cierto?, de la población mapuche, este proyecto de chilenización forzada al alero de un proyecto mayor, que es el proyecto de modernidad, o posteriormente de modernización también, ¿cierto?, la represión permanente que experimentan diversas comunidades en territorios, ¿no?, el presidio político, el gran número de presos políticos mapuche, la pobreza endémica, entre otras, ¿no? Y ahí, de algún modo, estas imágenes que van complementando lo señalado por el colega, ¿no?, dan cuenta de este proceso permanente de la implementación de una política de exterminio, de una política de despojo, ¿no?, o como lo plantea Chilmembe, como
un proyecto permanente de implementaciones de necropolíticas, ¿no? Que tienen ahí un correlato en la cuestión geográfica, pero también en la cuestión de la dimensión del humano. Desde el proceso entonces de la conformación del Estado-Nación chileno, a la par de la conformación del Estado-Nación argentino, vemos entonces una expandida colonial, ¿cierto? Un colonialismo interno, que incide hasta el día de hoy, ¿no? Y que generaría, por tanto, las condiciones de posibilidad de la resistencia y la lucha autonómica mapuche actualmente. Una lucha que se da en un escenario de permanente militarización, ¿no?, del territorio de Wallmapu, con un despliegue de tecnologías de mortandad, ¿no?, como se puede visualizar ahí en la imagen que está abajo, ¿no?, donde está el presidente Sebastián Piñera con el séquito, ¿no?, de las fuerzas especiales policíacas, y que tienen ocupado, ¿no?, nuevamente y permanentemente los territorios donde las comunidades persisten en sus luchas autonómicas, ¿no?, y en sus procesos de recuperación territorial. Es importante también señalar, para poder ir entendiendo la cuestión de la tecnopolítica hoy, ¿no?, esta idea que es planteada por diversos estudios de la antropología, también de la historia, que es como a partir de la última década, señalan algunos autores del siglo recién pasado, presenciamos un proceso de emergencia de la cuestión indígena, ¿no? Una reconfiguración tanto del plano de lo político, ¿no?, como también del plano de las identidades que van constituyéndose desde los diversos pueblos de Abya Yala. Lo que va generando en gran medida una nueva escenificación, ¿cierto?, de lo político, una nueva escenificación de los repertorios de protesta, ¿no?, por parte de estas poblaciones. Y en el ámbito, por ejemplo, de la cuestión comunicacional, se ha estudiado también fuertemente la implicancia que ha tenido esta reemergencia de la cuestión indígena, dado que es en la comunicación donde algunos constatamos, ¿no?, cómo estos procesos de politización de la cultura, como dice el colega Tito Tricot, y culturalización de la política, ¿no?, se manifiestan a partir de un despliegue de tácticas diversas, ¿no?, que van, por un lado, que es lo que estamos estudiando ahora, a partir de los usos y apropiaciones tecnológicas, donde hay una revalorización, ¿cierto?, de la cuestión técnica, y a la cual se le atribuye un componente de politicidad y un componente también de lo que tiene que ver con las matrices y la dimensión de la cultura, ¿no? Pero también se observa en diversos otros tipos de manifestaciones en el plano de la comunicación, ¿no? Está la cuestión del cine indígena, está la cuestión también de la configuración de una industria cultural desde los pueblos indígenas asociados, por ejemplo, a las prácticas musicales, en fin, ¿no? Hay una serie de manifestaciones que desde el punto de vista de la comunicación cobran relevancia al momento de entender cómo es que estas demandas, ¿no?, este conjunto de demandas que implementan, ¿no?, la problemática del despojo, de los procesos de desterritorialización, de subalternización por parte de los pueblos indígenas, va adquiriendo, ¿no?, un sentido particular dentro de los procesos de comunicación. Y en ese sentido, por tanto, la comunicación pasa a constituirse en un campo de lucha, por la significación, ¿no?, por cómo generamos un ordenamiento del sentido en torno a las identidades, en torno a las historicidades, en torno a las memorias, etcétera, 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 pero también como un campo de lucha por la reexistencia, ¿no?, por validar entonces estos procesos de autoidentificación política, cultural e identitaria que se configuran y que se conforman, ¿no?, desde los diversos movimientos indígenas de la región. En ese escenario,
muy reducido, ¿no? Muy sintético, que es lo que estoy planteando acá, lo que nos hemos venido preguntando, ¿no? En relación a cuál es el rol que cumplirían, ¿no? Las tecnologías, tanto a nivel de sus implicancias, más que la tecnología, insisto, la cuestión de lo tecnopolítico, ¿no? Los procesos de politización de lo tecnológico, ¿cuáles serían ahí las implicancias que esto adquiere en el ámbito de lo discursivo, lo comunicacional y lo intercultural? Principalmente en este contexto de conflictividad que existe, ¿no? Históricamente entre el Estado-Nación chileno y el pueblo mapuche. Por tanto, lo que se busca de algún modo es entender los ensambles entre las relaciones de comunicación, cultura y política, desde el punto de vista de los procesos de uso, de apropiación y uso de tecnologías, en este caso particular, por parte de diversas agrupaciones y organizaciones mapuches, ¿no? Y ese ensamble entre cultura, política y comunicación nos recuerda claramente la propuesta del mapa de las mediaciones de Jesús Martín Barbero, que en definitiva pasa a ser como el sustrato, ¿no? Teórico-metodológico desde el cual se proyecta este proceso de investigación en torno a lo tecnopolítico. De modo de poder entender qué está sucediendo, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo estas organizaciones, estas agrupaciones, ¿no? A partir de una comunicación tecnológicamente mediada, a partir de una comunicación tecnológicamente mediada, y en donde, por tanto, cobra relevancia ver los flujos, ¿no? Las interrelaciones entre estas dimensiones, estos aspectos que Jesús Martín Barbero nos ha propuesto como mapas, ¿no? Como posibles rutas a seguir en todo proceso de análisis, que no está abocado, insisto, al estudio de los objetos, sino al estudio de los procesos de la comunicación y sus relaciones con la cultura y la política, ¿no? Entonces ahí es interesante porque las relaciones, por ejemplo, entre matrices culturales y formatos industriales, de algún modo nos permiten ver cómo es que los movimientos sociales ponen en producción, ¿no? Ciertos discursos que van de algún modo a confrontar ese imaginario hegemónico impuesto por, en este caso, por el Estado-Nación, pero por las diversas redes interdiscursivas también que se van construyendo desde la instalación de una hegemonía comunicacional, política y cultural, ¿no? O las relaciones entre matices culturales y lógicas de producción, que justamente son las que permiten visualizar cómo es que se cuestiona la dimensión de la institucionalidad, ¿no? En fin, lo que buscan en gran medida la exploración de la tecnopolítica a partir de este mapa, ¿no? Es poder evidenciar las multiplicidades, ¿no? de factores y de interrelaciones que se generan desde el quehacer comunicativo, ¿no? Y dándole una importancia central a las mutaciones que se están generando en el plano comunicacional, cultural y político desde el punto de vista de la tecnicidad, ¿no? Cómo ahí se están innovando se está innovando en el plano de los lenguajes, cómo se está innovando en el plano de los formatos, ¿no? De comunicación, cómo se está innovando también en los procesos de ritualidad, me refiero principalmente a nuevas formas de hacer comunicación y establecer redes de vinculación, ¿no? Con las comunidades receptoras, etcétera, ¿no? Entonces, tener eso en consideración porque de algún modo, no de algún modo, sino que en gran medida es por donde estamos transitando para poder ir entendiendo cuáles son, en definitiva, estas implicancias de lo tecnopolítico en el ámbito del conflicto interétnico e intercultural chileno-mapuche. Bien, respecto a cómo nos estamos aproximando a la cuestión del activismo digital o de la tecnopolítica, ¿no? Me pareció súper interesante porque de algún modo Emiliano
sintetiza cuestiones que uno ha planteado, ¿no? Pero que las plantea de forma disgregada o fragmentaria, y él en esta obra, que es Activismos Mediáticos Híbridos, que hace muy poquito él presentó algo en Ecuador, ¿no? La síntesis de su libro, nos permite de algún, sistematizar cuestiones relevantes para no caer en ciertos reduccionismos, ¿no? O en cierto imperativo tecnológico, como diría Matelar, al momento de adentrarnos al estudio de la cuestión tecnopolítica, ¿no? Entonces él habla de la existencia de ciertos espectros y de 5 falacias que inundan las perspectivas más instrumentales y más reduccionistas, ¿no? Del estudio de las relaciones entre movimientos sociales y tecnologías, ¿no? Entonces es relevante porque al momento de plantear, por ejemplo, la cuestión de los espectros, ¿no? Estas fantasmagorías que habitan en el discurso investigativo en torno a estas relaciones entre tecnología y movimientos sociales, tiende a haber un fuerte componente instrumental, ¿cierto? De lo tecnológico, hay un fuerte funcionalismo, además del desconocimiento de las identidades colectivas, y, como no, un fuerte componente del tecnodeterminismo, del determinismo tecnológico, como ahí está nombrado. En definitiva, ¿cierto? Hay una suerte de tecnocentrismo, ¿no? En el estudio de estas relaciones, que tiende a superponer la cuestión de la tecné por sobre la cuestión del agenciamiento y su potencia creativa, ¿no? Entonces, ahí lo que ha predominado fuertemente en las agendas de investigación son estudios abocados a entender lo técnico, ¿no? Superpuesto a la dimensión de las mediaciones, justamente. Y dentro de las falacias también es relevante considerar lo que él sistematiza, ¿no? Que son estas cinco dimensiones, ¿no? El dualismo espacial, que es la necesaria ruptura, ¿no? Con esa idea de fragmentación entre lo online y lo offline, y poder entender, ¿no? Que lo tecnopolítico no es solamente una cuestión que opere dentro de la virtualidad como un espacio ajeno, ¿cierto?, a la materialidad, sino que, siguiendo a Levi, no podríamos decir que lo virtual en definitiva es una suerte de actualización, en donde esa realidad material se reorganiza y ocupa una nueva espacialidad, pero no como elementos que están desconectados. También la falacia del estudio de un solo medio, ¿no? Esa fascinación por entender qué pasa principalmente con una de las cuantas redes sociales que están hoy funcionando, ¿no? Hay lo que él está planteando ahí, que compartimos muchos de lo que hacemos estudio en estas materias, es poder entender más bien el funcionamiento de una ecología hipermediática, de cómo van convergiendo, a propósito de la conceptualización de Henry Jenkins, ¿no? Cómo van convergiendo estos aparatos técnicos, estas plataformas de comunicación, configurando así un ecosistema complejo en donde dialogan agentes, actores, discursos, tácticas, imágenes, etcétera, ¿no? Lo otro también es interesante, puesto que hay una suerte de fascinación por el presentismo tecnológico, ¿no? Como si las nuevas olas de protesta social, ¿cierto?, emergieran como una idea de innovación a partir de la apropiación y uso de los dispositivos digitales, ¿no? Y tenemos claridad que los diversos medios de comunicación preexistentes a lo que hoy conocemos como tecnologías de información y comunicación digital han estado presentes en las luchas sociales, ¿no? Las radios mineras en Bolivia, el mismo García Canclini en alguno de sus estudios hizo alusiones, ¿no? Indagaciones sobre el uso de las grabadoras, todo lo que es la acumulación de conocimiento que existe sobre la comunicación alternativa, el uso de la radio, etcétera, 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 ¿no? Por otro lado, también combatir esa falacia de la visibilidad tecnológica, que tiene mucho que ver con los espectros, ¿no? Que al superponer la cuestión de lo técnico, obviamos muchas veces cuáles son los sistemas de organización interna que se están gestionando, tienen que ver con lo que uno visibiliza, no en el análisis de una red, por ejemplo, en el análisis de un discurso, sino que tiene que ver con las formas de
socialización, con las formas de organización y con las formas de configuración de objetivos comunes, ¿no? Y que eso muchas veces está en tras bambalinas, ¿no? No está ahí en la inmediatez de lo visible. Y lo otro que también me parece interesante, puesto que la comunicación, si bien es un campo de disputa, es un campo de disputa bastante desigual, es la falacia de la alternatividad, ¿no? Que al caer en esta suerte de fascinación del imperativo técnico, ¿no? Tendemos a olvidar que hay una economía política que opera en la configuración del campo comunicacional y que da cuenta de poderes desiguales, ¿no? La regulación, ¿no? Y el control del espacio hipermediático no puede ser un elemento ausente dentro de estas reflexiones, dado que si bien uno tiene un interés particular por entender cuáles son estos procesos, estos agenciamientos colectivos que están desarrollándose en el ámbito de la tecnomediación, debemos ser conscientes, ¿no? De que el control de las plataformas, ¿no? El control de los datos y la mercantilización, ¿cierto?, de la realidad virtual es un hecho ineludible. Eso como precauciones también de métodos a considerar. Y lo otro, que al momento de adentrarnos al estudio de lo tecnopolítico, tiende a emerger un discurso de corte monotemático y que plantea lo tecnopolítico casi la mayor de las veces, ¿no? En directa relación a lo que son los nuevos movimientos sociales. Sin embargo, la tecnopolítica no es una construcción de corte homogénea o exclusiva, ¿no? de estos agenciamientos, sino que es parte de una multiplicidad de formas de gestionar lo técnico, ¿no? Lo técnico y lo político. Entonces, me parece muy, muy relevante citar a esta autora, ¿no? Esta autora catalana, que es Yomar Rovira, que en 2018 publica este artículo que amplía un poco más el libro que ella venía desarrollando sobre multitudes conectadas, y en donde nos da cuenta, ¿no? De la coexistencia de tecnopolíticas antagónicas, no una tecnopolítica determinante que tiene que ver con la idea de lo tecnológico al servicio del control, de la regulación de las poblaciones, lo que en un ensayo que pude escribir hace poquito lo planteaba como una suerte de tecnogubernamentalidad, ¿no? Como lo técnico, como la cuestión de la tecnología pasa a convertirse en una nueva posibilidad de control, ¿no? de las poblaciones, tanto en el ámbito del control de la vida como el control de la muerte, ¿no? Y por otro lado, por tanto, lo tecnopolítico como una tecnopolítica autodeterminante donde sí estarían estas potencias activas y creativas, donde hay una autogestión colectiva, esta idea relacionada de algún modo con el concepto de autocomunicación de masa que ha planteado y desarrollado Manuel Castel, ¿no? En donde se fomenta, como dice ahí, la participación de lo común, una construcción de redes desde abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es tenerlo en claro porque tiende a haber un reduccionismo también del concepto de tecnopolítica llevado al plano básicamente de la acción colectiva contestataria, ¿no? Como parte de los repertorios de contención de los nuevos movimientos sociales. Y me parece relevante porque debiésemos entender también la tecnopolítica como un campo de fricciones, ¿no? Como un campo de luchas. Bien, si vamos a hablar entonces de una tecnopolítica autodeterminante, aquí yo planteo dos citas, ¿no? Que son bastante didácticas para poder entender a qué nos referimos con la cuestión de la tecnopolítica. Y si uno logra fusionar o imbricar ambas citas, lo que aparece es justamente lo que yo he intentado enfatizar, ¿no? Que la tecnopolítica no es una cuestión vinculada principalmente a las maquinarias, ¿no? De información y comunicación, sino a los agenciamientos, a las redes de vinculación que los agentes configuran a partir de un uso táctico de estos dispositivos tecnomediáticos, ¿no?
y que además permiten no tan solo la presencia de un discurso heterónomo, ¿no? Un discurso antagónico a las regulaciones del poder colonial o neoliberal en el ámbito de la virtualidad, sino que a la vez moviliza, ¿no? Acciones inmediatas en el campo de los espacios urbanos, de los estados de protesta, ¿no? Que se desarrollan en el ámbito de la toma de las calles, de las plazas, etcétera, etcétera. Hay una interrelación directa entre el uso tecnopolítico, ¿no? En el ámbito de la virtualidad y sus relaciones con el ámbito de lo que podríamos denominar como lo no virtual, ¿no? Pero insisto, a propósito de esa falacia del dualismo, ¿no? Entre el online y el offline, lo que debemos seguir avanzando es en modelos de análisis, ¿no? Que nos permitan ir verificando cómo es que se conectan estos dos planos que al parecer cada vez pierden mayor diferenciación, ¿no? Sino que más bien van potenciando sus interrelaciones. ¿Mm? O sea, a propósito de estas aclaraciones conceptuales que voy pasando rápidamente, nos hemos preguntado entonces qué es lo que está pasando con lo que definimos, ¿no? Proponemos definir como una tecnopolítica mapuche, entendida como una de los tantos repertorios de contención, ¿no? que desarrolla el movimiento indígena mapuche en el marco de este escenario de conflictividad, ¿no? Eh, una tecnopolítica mapuche que dentro de los análisis que hemos podido efectuar, tanto en el plano de lo discursivo, ¿no? Como en el plano de las entrevistas que se han desarrollado, tiene como telos principal, ¿no? Aportar a los procesos de descolonización que el movimiento mapuche desarrolla desde diversos puntos de acción colectiva, ¿no? La tecnopolítica mapuche sería un elemento más, insisto, dentro de estos marcos de maniobra, ¿no? Como son los procesos de recuperación territorial, ¿no? Como son los procesos de protesta social offline, por decirlo de algún modo, ¿cierto? Como son los procesos de reivindicación del pensamiento propio, ¿no? Que hoy día hay un fuerte debate también sobre esos procesos de la intelectualización del pensamiento indígena actualmente, en fin, ¿no? Entonces la tecnopolítica mapuche sería un elemento más dentro de este proceso de lucha cuyo telos es la descolonización a favor, ¿no? De un proceso o de un objetivo que tiende a verse a muchas veces como confrontado, ¿no? Pero que, como bien dice Tito Tricot, habría que entenderlo de manera diferenciada, pero que no son autoexcluyentes, ¿no? No es que uno excluya al otro, ¿no? Que son el proceso de descolonización a favor de una política de la autodeterminación, ¿no? Que es lo que se está observando a partir de la emergencia de nuevos movimientos, ¿no? Dentro del pueblo mapuche en los procesos de recuperación territorial y la organización sociopolítica al interior de estos procesos, ¿no? Y ahí la tecnopolítica en algunas tendencias, ¿no? En algunos agentes reafirma ese proceso, y otros que tienen que ver más con una cuestión de reconocimiento, ¿no? De un reconocimiento político, constitucional por parte del Estado-Nación. Yo concuerdo en todo caso con lo que señala Tito Tricot en este estudio, ¿no? Que de algún modo la lógica del reconocimiento político, ¿no? Tiende a quedar subsumida a las condiciones coloniales de implementación y de gestión de la diversidad por parte del Estado-Nación, mientras que la autodeterminación no es lo que permitiría de algún modo la reconstrucción de lo que hoy se conoce como la reconstrucción del país o nación mapuche desde una lógica contrapuesta a el imaginario moderno colonial que impera desde el aparato administrativo, ¿no? Y en ese proceso de cómo la tecnopolítica contribuye a este telos descolonizador, ya sean los procesos de autodeterminación y reconocimiento, emerge la interrogante sobre cómo la tecnopolítica también se inserta en estos procesos de diálogo,
conflicto, ¿no? O discusión en torno a la interculturalidad, que pasa a constituirse en un, diría Laclau, en una suerte de significante flotante, ¿no? En un significante que es disputado política y semánticamente para construir un nuevo estado hegemónico en torno a la dimensión política de los discursos, ¿no? Y ahí me parece también relevante lo que ha planteado Bocara en torno a entender la interculturalidad no tanto como un proyecto filosófico, no tanto como un proyecto de corte propio de un sector de la población, no tanto como un imaginario, sino como un campo social en permanente tensión, ¿no? Que está permanentemente resignificándose según sean los posicionamientos o los locus de enunciación de los actores, ¿ah? En torno a cómo se pensará y se gestionará, ¿cierto?, la interculturalidad. A partir de estas reflexiones hemos desarrollado un análisis, ¿no?, de cómo está operando en la tecnopolítica mapuche, y hay un primer nivel de análisis, ¿no?, que nos ha permitido cartografiar diversas experiencias de activismo en redes. Ahora voy a hacer una presentación básicamente de lo que hemos observado en la red social Facebook, ¿no? Y a partir de un análisis de carácter discursivo, centrado en el análisis de los actores, los roles, los valores temáticos, ¿no? Y los universos simbólicos que se construyen dentro de estos discursos, hemos podido reconocer al menos 8 activismos, ¿no?, de carácter tecnopolítico presentes en las redes sociales. Acá yo muestro ejemplos de lo que está en Facebook, pero tenemos en Instagram, ¿no?, en las páginas web, en la red YouTube, etcétera, ¿no? Pero son estos principalmente, ¿no? El activismo político territorial, donde en los nodos temáticos apuestan principalmente a esta idea de la recuperación, la reconstrucción territorial, etcétera. Activismos lingüísticos con la revitalización del Mapuzungún, ¿no? El activismo hipermediático que tiene que ver con la emergencia de nuevos medios de comunicación informativo desde el punto de vista del locus enunciativo mapuche, los activismos estéticos, que tienen que ver, obviamente, con la producción artística mapuche, ¿no? Y su interrelación, ¿no? Cómo lo estético se cruza con lo político, el activismo internacional, ¿no?, que son estas diásporas mapuches que desde diversas localizaciones del orbe contribuyen, ¿no?, a generar redes de solidaridad con los procesos de lucha que se están desarrollando acá en Gualmapu. Un activismo de carácter epistemológico también que tiene que ver con la construcción de un conocimiento propio, con el reconocer en esa memoria también aquellos elementos que la modernidad excluye dentro del ámbito del saber, ¿no? Activismos feministas, a pesar de que hay una fuerte discusión al respecto, uno puede reconocer ciertas agrupaciones y organizaciones en esta materia, ¿no? Y un activismo medioambiental, a propósito de lo que estaba planteando Lorena, ¿no?, que se centran principalmente en el reclamo sobre las tecnologías de explotación del territorio y por tanto en defensa de la Ñuque Mapu, ¿no? Y otro elemento que quería compartir con ustedes sobre estas aproximaciones analíticas es un trabajo que venimos desarrollando con uno de los compañeros del doctorado en estudios interculturales, que es Cristian Alister, que ha sido someter a un análisis de redes, diversas dimensiones o categorías que conforman el activismo digital mapuche, ¿no? Entonces, lo que me interesa a mí, más que detallar los flujos que aquí ustedes pueden visualizar, ¿no?, y las redes de conectividad, es cómo evidenciamos un ecosistema altamente ensamblado, ¿no? Altamente reticular, que da cuenta entonces de una tecnopolítica, al menos en este caso de análisis que estoy mostrando yo, que se conforma como un ecosistema comunicacional, político y cultural altamente convergente, ¿no? La mayoría de los nodos no establecen flujos, conectividades que potencian, ¿no?, el diálogo, las narrativas entre los diversos agentes que componen el activismo mapuche.
Se han analizado más de 100 organizaciones y agrupaciones y entiendan también que son muchas más, ¿no? Pero por una cuestión de carácter metodológico se hace un corte ahí a partir de un proceso de saturación de los datos. Y también esto es relevante, que tiene que ver con los análisis de contenido, ¿no?, que se han efectuado y que plantean como nodo central la cuestión del territorio, ¿no? La cuestión del territorio, la resistencia, la libertad, la autonomía, la recuperación. Y esto de algún modo nos ha permitido validar una propuesta que se desarrolló el año 2013, ¿no?, en un trabajo con otro colega, en el cual entendíamos que los procesos de apropiación y uso de tecnologías por parte de los diversos agentes que conforman el movimiento mapuche tienden a construir un territorio aumentado, ¿no?, de lo que podríamos denominar el wild map, ¿no?, en el espacio virtual. O sea, no habría que zanjar una línea divisoria, sino más bien entender cómo esta virtualidad que se genera por parte de la tecnopolítica mapuche contribuye a expandir los propios límites no materiales, geográficos, ¿no?, que están presentes en el ámbito del offline. Y eso es bien relevante porque la tecnopolítica en este sentido está potenciando en sus contenidos, en sus discursos, todo lo que tiene que ver con la reconstrucción del país o nación mapuche. Y eso hasta el momento, para no seguir presentando algunos otros resultados que ya estamos también procesando y que informaremos a la brevedad. Muchas gracias por su atención. Muy bien, bueno, muchas gracias a Julio, a Lorena y a Claudio por las tres interesantes presentaciones, cada uno con cada una desde las líneas de investigación en las cuales viene trabajando. Vamos a abrir ahora espacio para comentarios, preguntas, reflexiones, de manera de abrir al intercambio. Recuerden que pueden realizar esas consultas o preguntas a través del chat. Nosotros las recuperamos y las ponemos ahí en tensión. Mientras se van animando por ahí a hacer algunas preguntas, a mí me interesaría preguntarle a Claudio si puede ampliar un poco más esta idea que planteó acerca de la falacia de la alternatividad. Me parece como muy interesante eso, y me parece además, digamos, que va un poco en la línea en torno a también romper con cierta concepción dominante que hay en el campo de la comunicación y la cultura, asociada a una mirada instrumental de las tecnologías, una mirada que no solamente tiene que ver con la mirada instrumental en torno a los análisis, sino también en cuanto a los usos, ¿no?, y a las representaciones sobre sus usos. Un poco eso como para romper el hielo. ¿Tengo el micrófono encendido? Sí. ¿Quieres que responda de inmediato, Julio, o vamos recopilando preguntas, o vamos a intercambiando? Podemos ir intercambiando, si te parece, Claudio, hasta que Vale. aparecer. Sí, pero voy a ser muy breve, ¿no? O sea, Emiliano cuando plantea esta idea, a mí me hace mucho sentido, ¿no? Porque tendemos al momento de focalizar nuestras investigaciones en función de reivindicar, ¿no?, también desde la investigación estas comunicaciones otras, estas comunicaciones alternativas, a de algún modo dejar pasar, ¿no?, que el ambiente tecnomediático, ¿no?, y las tecnologías de información y comunicación en su sentido material están fuertemente reguladas por condiciones económico-políticas, ¿no? Por condiciones económico-políticas que dan cuenta de que lo tecnológico no es un ámbito neutral, como lo prolifera el discurso tecnodeterminista, sino que es un campo central
por un lado, como dice Ramón Sayo, para una rentabilización hiperbólica del capital, ¿no? Y por otro lado, como un nuevo mecanismo de control, regulación y captura de la subjetividad. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, hay que ser muy precavidos. ¿Sí? Es más bien esa la lectura la que nos invita Emiliano y que yo comparto fuertemente. Hay que ser muy precavido con solamente posicionar un discurso laudatorio en torno a las comunicaciones otras, ¿no? Llámense alternativas, llámense indígenas, ¿no? Populares, etcétera, 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 de modo de no caer en un reduccionismo culturalista, en un reduccionismo culturalista, sino que siempre tener o estar en alerta, ¿no? De las condiciones materiales de la comunicación. Y esas condiciones materiales de la comunicación es lo que posibilitan señalar que si bien en la comunicación hay un campo de disputa, ese campo de disputa es un campo de disputa desigual, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos que avanzar de algún modo en acompañar los procesos, ¿no? De comunicación alternativa, de los procesos de comunicación y cambio social, de transformación, etcétera, etcétera, pero también poniendo las alertas de que no todo es alternatividad, de que no todo es cambio social, porque el campo tecnológico y el campo de la comunicación sí que es supeditado al control económico, político, ¿cierto?, de las élites gobernantes. ¿Mm? Por ahí va la propuesta, ¿no? de esa falacia. ¿Mm? Bien, como para seguir alimentando también a la conversación. Bueno, una pregunta para Lorena y otra para Julio. Bueno, me gustó, me resultó muy interesante, Lorena, la reconstrucción que hiciste de la materia extractiva o neoextractiva en nuestra región. Ahí lo que quería preguntarte, porque marcaste, digamos, tu presentación en tu línea de investigación respecto a la subjetivación política vinculada a la explotación hidrocarburífera, si pudieras ahí eh, comentarnos algunos aspectos que te parezcan centrales respecto a los efectos en la producción de la subjetividad a partir de lo que es esta matriz neoextractivista en nuestra región, o los efectos, digamos, de la hidrofractura o del fracking en la producción de la subjetividad. Y para Julio, Julio, hiciste referencia en un momento a partir de la categoría de Romero Flores, de colonialidad festiva, y seguido a eso la vinculaste con la idea de una clasificación social de lo festivo a partir de lo que es el desarrollo histórico de la matriz colonial del poder. Bueno, ahí me gustaría si pudieras retomar esa idea de clasificación social de lo festivo y a partir de lo que vos venís trabajando, ¿cómo operaría? ¿Sí? O cómo opera esta clasificación social de lo festivo en lo que es la Patagonia Norte, en tu estudio de lo que son la configuración de la fiesta popular. Arrancó. Bueno, en principio a mí lo que me interesa, esta zona, la zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, hay autores que la caracterizan como una zona con una alta cultura, contracultura de la protesta o cultura política, un poco de mucha presencia de la conflictividad social, ¿no? Entonces, a partir de eso, me interesa pensar ahí qué pasa con lo extractivo, ¿no? Porque si pensamos la actividad, como la configuración extractivista de la región, podríamos, o sea, la región se crea de alguna forma en esa base, ¿no? O sea, como no tiene otra estructura y la lucha se ha dado sobre todo, digamos, para preservar lo territorial, que acá, bueno, hay puntos, ¿no?, de confluencia con las investigaciones que desarrolló Julio, con lo que contó Claudio también, y que en realidad, cómo pensar entonces esa conflictividad socioambiental emergiendo en este momento, ¿no? Y no emergiendo atacando una actividad menor, sino una actividad central para la articulación política y económica de la región. Pero al mismo tiempo no desarticulándose con las otras. Entonces, cómo la experiencia de lucha de los distintos actores que participan en este proceso también se relacionan con otros procesos de lucha y de otras experiencias que van trayendo para pensar esta temática, ¿no? Y para darle sentido y complejidad. Y también ahí cómo van cambiando las configuraciones,
pensándolo desde las configuraciones objetivas, desde lo cultural, ¿no? Desde cuáles son las alternativas de vida, ¿no? O sea, ¿por qué no sucedió esta puesta en discusión de la relación sociedad-naturaleza cuando se privatizan las empresas, ¿no? Cuando se privatiza, digamos, el YPF. Y ahí también, con todas las otras luchas nacionales, internacionales, cómo se va modificando también el modo, a medida que el capital avanza, profundizando su capacidad extractiva, porque esa voracidad, digamos, de mercantilizar cada vez más bienes naturales, más todo, ¿no? Pero bueno, entre ellos los bienes naturales, también va profundizando esas técnicas voraces de saqueo y control, ¿no? Y ahí cómo aparece la posibilidad de confrontar a eso con las potencialidades y las limitantes de este sector en esta región. Y en ese punto creo yo que los aportes son aportes que también son transversales, ¿no? O sea, esos mismos sectores y actores que participan después llevan esa preocupación, si se quiere, por lo socioambiental también a las otras esferas de participación política, ¿no? Entonces, ya no es solo el reclamo específico centralizado, limitado a, no sé, la lucha contra el fracking, sino también a pensar, bueno, cómo se relacionan los aportes de ingreso del fracking no sé, en el empleo público estatal, ¿no? Entonces tenemos la conflictividad de los profesionales de salud que estuvieron cortando la zona de los yacimientos, digamos, durante 20 días, también ahí poniendo en debate, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿hay dinero, no hay dinero? ¿Dónde se va ese dinero, digamos? Entonces vuelve a aparecer otra vez desde otro lugar, digamos, esta cuestión de la centralidad de los hidrocarburos, pero ya no como podría aparecer antes, despojada de la conflictividad más socioambiental, sino como incorporando también esa conflictividad, como siendo parte de toda esa demanda y de toda esa visibilización que al mismo tiempo genera un punto contradictorio, ¿no? Porque si para acceder a más recursos el Estado necesita la explotación de hidrocarburos y al mismo tiempo los sectores que están pidiendo reclamos salariales están diciendo, bueno, pero estas son las limitantes también de esta actividad que vos estás haciendo, que ustedes están generando, entonces empiezan a aparecer puntos ciegos, ¿no? Y lo interesante es pensar y analizar la coyuntura de qué va a pasar con esos puntos, qué está pasando y qué va a seguir pasando con esos puntos ciegos de los que parece que no hay manera, digamos, de salir. Bueno, gracias por la pregunta, Martín. Voy a intentar ser breve. Ahí en principio recupero la propuesta de este autor, Javier Romero Flores, porque me parece que en las prácticas celebratorias que yo trabajo, digamos, hay como algunas recurrencias que observo vinculadas a ciertas estrategias de jerarquización de seres, de saberes, de prácticas, que aparecen frecuentemente en los documentos de mi corpus, ¿no? Yo mencionaba que la colonialidad afectiva la debemos pensar a partir de 4 ejes. Yo decía primero el patrón global del poder, digamos, necesariamente ahí tenemos que pensar en 1492, y cómo este patrón global del poder establece esas clasificaciones de clase, de raza, de género, jerarquiza lugares, jerarquiza espacios, y como decía Martín, establece como de alguna forma una clasificación social de lo festivo que necesariamente va acompañado de ese otro aspecto que destaca este autor Romero Flores, vinculados a una geopolítica del conocimiento que se suma a esta idea de la jerarquización de los saberes, una jerarquización de los saberes que desde una perspectiva de la colonialidad del saber, lo que plantea es de alguna forma intentar vaciar de contenido ciertas prácticas históricas,
Y después, como esos otros dos aspectos que no alcancé a desarrollar en la presentación, pero que sí me parece interesante por ahí recuperar, vinculadas a la demonización de lo festivo, y posteriormente a la fetichización, que me parece que ahí hay una recurrencia que se puede ver como en una matriz colonial operante, digamos, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, primero la eliminación de toda fiesta o ritual disfuncional, digamos, principalmente fiestas o rituales que no estén organizadas por el Estado, en el que el Estado no puede intervenir en torno a la regulación de la temporalidad de lo festivo, y en los casos digamos, en que no se puede hacer eso, o en todo caso, en caso de que lo festivo se pueda pensar para un segundo momento a partir de la fetichización, como, digamos, esta consecuencia del proceso de encubrimiento que es producido por la irrupción de ese proyecto civilizatorio, ¿no? Moderno, eurocéntrico, colonial, capitalista, digamos, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto configura un proceso de incorporación de prácticas que encubre variables y conflictos, que objetualiza las fiestas y que produce una fetichización que posteriormente va a ser, digamos, capitalizada por esta idea de patrimonialización, de patrimonio, ¿no? En los procesos de patrimonialización hegemónico. Y después hay algunas particularidades vinculadas a Patagonia Norte, que bueno, que quizá, bueno, no me voy a expandir mucho, pero me parece interesante ver cómo conectan, digamos, todo el surgimiento de las celebraciones festivas en Patagonia Norte con los modelos de desarrollo. Aparece mucho en los documentos la idea de la naturaleza como recurso, ¿no? Así. Entonces, como un recurso a explotar, y es muy interesante, digamos, esto cómo se puede analizar desde una perspectiva crítica. Pero bueno, dejo el espacio por ahí a otras preguntas en el chat, por lo que veo. Bien, bueno, muchas gracias Lorena y Julia. Tenemos en realidad un comentario a partir de lo... Bueno, tenemos más, ahí tenemos una pregunta más, que son un comentario a partir de la presentación de Claudio y dos preguntas para Claudio. El primer comentario tiene que ver con, para hacerse, dice así, textual, para hacerse escuchar con sus opiniones o visiones sobre las mediaciones que lo han marcado históricamente. El pueblo mapuche utiliza las tecnologías utilizadas por la mayoría de la población con la finalidad de exponer sus formas de ver y pensar y existir. Bien, haciendo referencia a lo expuesto por Claudio, pero puntualmente acá tenemos una pregunta para vos, Claudio, que dice: ¿qué rol tienen las nuevas generaciones del pueblo nación mapuche en la apropiación de las tecnologías de la información y o medios conectivos en pos del activismo? Luego hay una pregunta más, pero vamos con esa, si te parece. Gracias Martín, gracias Franco, gracias Omar, y ya después pasaremos a Belén, ¿no? Sí, mira, sí. Es interesante en todo caso atender el comentario de Franco, ¿no? Porque si bien él plantea como una suerte de reafirmación de lo dicho, de igual modo uno puede discutir algunos aspectos al respecto, ¿no? Claro, son la mayoría de las utilizadas por la población, dice Franco, ¿no? Claro, porque existe ahí también una cuestión que podemos discutir incluso desde la economía política, también desde la comunicación y la cultura, que yo creo que hasta el momento hay usos y apropiaciones de las tecnologías diseñadas, ¿no? Por parte de lo que son los centros metropolitanos de producción tecnológica. Y el uso de estas redes sociales, ¿no? Tipo Facebook, Twitter, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí lo que está en discusión hoy es cómo avanzar a un nuevo nivel, ¿cierto?, del desarrollo de tecnologías a partir de un proceso de soberanía tecnológica, ¿no? Ya no solamente de apropiación, que si bien van de la mano, ¿no? Falta aún avanzar en esos procesos de soberanía tecnológica, de la generación de la propia materialización técnica por parte de diversos pueblos, en este caso el pueblo mapuche. Pero claramente esa es una discusión de corte mayor que involucra políticas, ¿no? Que involucra desarrollo endógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante atenderla. Me parece que
estamos en un nivel de apropiaciones, ¿no? Pero aún falta el desarrollo de condiciones materiales, políticas, ¿no? Y económicas que posibiliten también un paso hacia la soberanía tecnológica, ¿no? El dominio propio de las tecnologías de lo propio. Aún así, si uno hace un recorrido histórico, ¿no? Y también un recorrido en el presente, no solamente son estas tecnologías de información y comunicación las que se están utilizando en este proceso de reafirmar la existencia, ¿no? Hay una serie de otras tecnologías por parte del pueblo mapuche que no tienen que ver con el aparato técnico, ¿no? Sino que la tecnología de la oralidad, por ejemplo, la tecnología etnémica en la reconstrucción del pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, sobre la pregunta que tiene que ver con las nuevas generaciones, la respuesta inmediata sería sí, ¿no? O sea, las nuevas generaciones han contribuido significativamente al desarrollo de un espacio político en el contexto de las hipermediaciones. Pero habría que entender que ese despliegue tecnológico no es un mero atomismo generado por la presencia de estos dispositivos tecnomediáticos, puesto que habría que entender que estas nuevas generaciones entran en diálogo también con las antiguas generaciones, ¿no? A propósito de esta idea de la falacia del presentismo tecnológico. Si uno mapea, por ejemplo, la producción de tecnologías informativas y comunicativas de carácter intercultural en el pueblo mapuche, uno puede ir hasta finales de la década del 20, con los primeros folletines, ¿no? Que tenían un carácter de comunicación masiva, ¿no? Con las primeras experiencias también de periódicos, escritos a manos, incluso muchos de ellos. Ahí hay un texto de recopilación que yo siempre recomiendo, que se llama Diarios Mapuche, ¿no? Que una recopilación entre Enrique Antileo y Claudio Alvarado Lincopi. Entonces, claro, las nuevas generaciones contribuyen a un fortalecimiento de las identidades por medio de estos aparatos tecnológicos, pero también hay una memoria del uso de tecnologías, ¿no? Escriturales, mediáticas, el caso de las radios, el caso del periódico, ¿no? Y por otro lado, y con esto cierro esa pregunta, es la relación transgeneracional, ¿no? Hay una investigación en curso también dentro del doctorado, que es la investigación de Gloria Carrillo, por ejemplo, que ella está dando cuenta cómo hoy los jóvenes, ¿no? Que están haciendo uso de un activismo visual, ¿no? De un activismo audiovisual, para poder llegar a la concreción de esos productos, ¿no? Audiovisuales, requieren de la construcción de un conocimiento que se entrega por los antiguos, ¿no? Entonces, ahí hay mediaciones complejas de carácter transgeneracional que son interesantes de poder considerar al momento de llevar a cabo estos análisis. Eso, y lo de Belén. Bueno, recuperamos lo de Belén, si te parece, Claudio, a ver qué te sugiere en todo caso para hacer alguna reflexión al respecto. Dice, me parece muy interesante el aporte de Claudio de utilizar los dispositivos digitales como una forma de incidir en la esfera social. Me parece que abre camino a pensar que las nuevas tecnologías posibilitan la difusión de contenido, ya sea artístico o de lo que se considera tradición, como una forma de hacerlos conocidos y mostrando desde acá una forma de resistencia cultural de aquellos sectores subalternos o populares. Sí, sí, completamente de acuerdo. De hecho, hay algunos estudios ya en tecnopolítica general, ¿no? Que han incorporado esta noción que viene en la teoría crítica, que es la idea de la construcción de un espacio público oposicional, ¿no? Entonces, en este sentido, la tecnopolítica contribuye a la configuración de ese espacio público oposicional, que como yo planteo, ¿no? Que puede ser, como no puede ser, serán las formas de leer el fenómeno, tiene que ver con el telos descolonizador, ¿no? De la tecnopolítica mapuche. Y en ese sentido, me parece muy relevante esta categoría como herramienta explicativa, ¿no? Para poder entender cómo es que este espacio social al cual refiere Bárbara, ¿no? Es un espacio que está siendo disputado desde una subjetividad antagónica al proyecto civilizatorio moderno colonial capitalista. Y lo otro sería que no solamente posibilitan la difusión de contenido, yo ahí haría un énfasis, ¿no? Sino que haríamos una suerte de difusionismo, básicamente, de experiencias, contenidos,
sino que también son herramientas centrales para los procesos de organización social, ¿no? Y para los procesos de planificación de la lucha política. Entonces, no es solamente que se difundan contenidos, ¿no? Sino que también son centrales en los mecanismos de organización del movimiento mapuche en su multiplicidad de formas de expresión. Bien, bueno, muchas gracias, Claudio. Bien, bueno, estamos sobre la hora ya del cierre de este conversatorio, ¿sí? Que es de las 20 horas. Si no hay ninguna otra pregunta, estaríamos cerrando, sin antes nuevamente agradecer a Julio, a Lorena, a Claudio, por su participación y por los aportes y por compartir fundamentalmente lo que son sus actuales recorridos en investigación o investigativos. Así que nuevamente gracias a los tres. Agradecerles a todos quienes han participado del encuentro de hoy, ¿sí? Extenderles o hacerles la invitación para nuestro próximo conversatorio, que va a ser en el mes de junio, dentro de 3 semanas. Hay una pregunta más, y la vamos a retomar, cierro con esto y vamos con esa pregunta, si les parece, con eso cerramos. Dentro de 3 semanas tendremos el próximo conversatorio de este ciclo, ¿sí? Con el cual vamos a contar con la presencia o la participación, más bien, de Fernando Sánchez, de la Universidad del Comahue, Nacional del Comahue, colega y compañero Fernando Sánchez, y con la participación desde la Universidad Nacional de Río Negro. Ahí vamos a tener el gusto de contar con Claudia Briones. Bueno, recupero la última pregunta y con eso ya vamos cerrando, también para Claudio, ¿sí? Leo dice, ¿cómo se analiza desde esta perspectiva de la tecnopolítica la materialidad de la tecnología, después la propiedad privada de los servidores y las redes sociales? Viendo que en otros escenarios, cuando los conflictos se agudizan, se han cortado los servicios de Internet o se han censurado ciertas plataformas. En ese sentido, ¿cómo es la tensión con el avance del Estado en este campo? Potente pregunta, que requiere una reflexión de Como fondo. para cerrar, Claudio, la pregunta. Claro, me deja ahí en un estado, pero es una interesante pregunta, ¿no? Bueno, concuerdo con que, claro, en escenarios de conflictividad suele haber una suerte de intervención, ¿no? En la materialidad tecnológica. Eso se ha visto en muchos casos. Lo que de algún modo se ha intentado desarrollar con el concepto de necrosis por desconexión, ¿no? Hay la desconexión también como una tecnología que desde la dominación, ¿no? Intenta implementar la ausencia del otro, ¿no? En el ámbito de las luchas que se dan en el espacio de la virtualidad. Eso por un lado. Y sobre las perspectivas de la tecnopolítica en relación a la materialidad de la tecnología, justamente aludiendo a esta idea de la falacia de alternatividad, yo creo que se está avanzando fuertemente, ¿no? En torno a cómo entender el dispositivo técnico no como meras herramientas comunicantes, ¿no? Sino que también como herramientas al servicio del control, la dominación y la reproducción social, ¿no? Ahí estoy pensando, por ejemplo, en toda la crítica que proviene desde Herbert Marcuse, ¿no? Hasta llegar hoy día a lo que se denomina como el colonialismo, la colonialidad de datos, ¿no? O sea, hay desarrollos interesantes que ponen en evidencia que la materialidad tecnológica y la racionalidad que subyace en esa materialidad tecnológica, ¿no? Tiene que ser atendida por parte de los estudios tecnopolíticos. Y ahí también es relevante que lo tecnopolítico, por tanto, no sea reducido solamente a la cuestión del activismo digital, ¿no? Y poder entender que lo tecnopolítico es también una acción que está siendo efectuada desde los gobiernos, a propósito de esta idea de los gobiernos electrónicos, por ejemplo, desde el capitalismo de plataforma, ¿no? Entonces, sí se está atendiendo, hay bastante avance en esos estudios, y lo que
es necesario, ¿no? Como en todo tipo de reflexión crítica, es intentar de empezar a generar los cruces necesarios para ver justamente las tensiones, las continuidades, las rupturas entre estas formas de pensar lo tecnopolítico, que parecen ser antitéticas, pero que ponen la cuestión de lo técnico, ¿no? Como nodo central de la problematización, en este caso investigativa, que se está desarrollando al respecto. Bueno, muy bien, muchas gracias Claudio, y bueno, y con esto vamos cerrando el conversatorio, pero dejando abierta la puerta a la posibilidad de seguir pensando estos procesos de manera colectiva y desde nuestro sur, o más bien desde nuestro sur del sur. Bueno, nuevamente gracias a todos y les esperamos en el próximo encuentro del ciclo de conversatorio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.